Capítulo 1. El roce invisible. La primera vez ocurrió una madrugada. La capilla estaba en silencio, apenas iluminada por las velas que chisporroteaban frente al altar. Yo estaba de rodillas, con las manos entrelazadas, intentando repetir las oraciones con la devoción que se nos exigía, cuando lo sentí. Un roce, ligero, imperceptible al principio, como el roce de una brisa que no venía de ninguna ventana. Me estremecí, convencida de que era imaginación, pero el contacto volvió, esta vez más firme, más definido. Una caricia que recorrió mi brazo y se detuvo en mi muñeca, como si alguien invisible me sujetara con suavidad. Quise mirar a mi alrededor, pero todas las hermanas seguían inmóviles, concentradas en el rezo. Nadie se había acercado, nadie podía estar tan cerca de mí. Sin embargo, sentí esos dedos sin piel deslizándose por mi cuerpo. El sacerdote levantó la voz en el momento del credo, y fue entonces cuando la presencia se hizo más clara. Una sombra se extendió sobre el suelo, pero no provenía de ninguna vela, de ningún cuerpo humano. Era más oscura que la noche misma, y estaba pegada a mí. Mi respiración se volvió pesada. Cada palabra de la misa se mezclaba con un escalofrío que me recorría la espalda. Intenté alejarme, moverme, pero la sombra me siguió, como si estuviera cosida a mi piel, y allí, en medio del silencio solemne, me acarició la nuca, rozó mi cuello y descendió con la calma de un amante secreto. El corazón me latía tan fuerte que temí que alguien lo escuchara. Quise rezar con más fuerza, repetir, líbranos del mal, pero la frase murió en mis labios. ¿Por qué? En el instante en que la pronuncié, la sombra pareció sonreír. Esa noche comprendí que no era una simple ilusión, algo me había elegido, y lo peor de todo es que no estaba segura de querer resistirme. Capítulo 2. El susurro en el credo. La siguiente misa llegó demasiado pronto. Yo había pasado la noche en vela, repitiendo oraciones como un exorcismo personal, tratando de convencerme de que lo vivido había sido un espejismo de cansancio. Pero cuando el sacerdote elevó la voz y comenzó a recitar el credo, lo imposible volvió a hacerse carne. No fue una caricia esta vez, fue un susurro, una voz áspera, cercana, que se mezclaba con las palabras del sacerdote como si habitara dentro de él. Cada "creo en un solo Dios" retumbaba en mi oído, y debajo, oculto, vibraba un segundo mensaje que solo yo podía oír. Yo también creo en ti. Sentí que la sangre se me helaba. Quise mirar atrás, pero mis músculos estaban rígidos, dominados por un miedo que parecía clavarme al banco. Las hermanas seguían orando. Ninguna notaba nada. Solo yo escuchaba esa voz que se arrastraba entre las palabras sagradas, que me acariciaba por dentro más que cualquier roce en la piel. No temas, susurró. Cuando el sacerdote pronunció, descendió del cielo. Estoy contigo, incluso antes de que existieras. Era imposible. Sin embargo, cada frase se sentía como verdad, como si la sombra conociera mis pensamientos más íntimos, mis dudas, mis deseos callados. Me incliné hacia adelante, apretando los dedos hasta que mis uñas me lastimaron la palma. Pero el dolor físico no podía competir con lo que sentía, una mezcla peligrosa de terror y atracción, porque había algo en esa voz que me estremecía, algo que no quería rechazar del todo. El credo terminó, el sacerdote guardó silencio, y por un instante, la sombra habló con claridad, sin máscaras. Solo para mí, si rezas, me llamas, si callas, te poseo. Ese fue el momento en que entendí que ya no se trataba de un accidente ni de una ilusión. Era un pacto que se había iniciado sin mi consentimiento, y cada misa era la llave que lo abría un poco más. Capítulo 3. La primera marca. Desperté sobresaltada en mi celda, con la respiración entrecortada y el corazón desbocado. No recordaba haber soñado nada, pero mi cuerpo llevaba la memoria de algo ocurrido en silencio. Me incorporé lentamente y fue entonces cuando lo vi, en mi muslo izquierdo. La piel estaba marcada con un moretón profundo,
como si unos dedos invisibles me hubieran sujetado con fuerza durante horas. El miedo me atravesó, pero también un estremecimiento que no supe nombrar. Pasé los dedos sobre la marca y sentí un calor extraño, como si la carne todavía ardiera. No era dolor común, era un eco de aquel contacto imposible, una huella que no pertenecía a este mundo. La Madre Superiora notó mi incomodidad durante las oraciones matutinas. Cuando descubrió la marca, sus ojos se oscurecieron con un juicio inmediato. «Es castigo divino», sentenció, mientras hacía la señal de la cruz sobre mi frente. «¿Alguna duda escondida? ¿Algún deseo impuro? El Señor corrige a los que ama». Quise gritar que no era Dios quien me había tocado, que lo que me perseguía no tenía nada de sagrado, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Cómo explicar que, en medio del miedo, había sentido también placer? ¿Cómo confesar que la caricia de esa sombra me había dejado temblando de un modo que ninguna oración podía apagar? Aquella noche intenté cubrir el moretón con telas, rezar con los labios partidos de tanto repetir salmos, pero cada vez que cerraba los ojos, la sombra volvía. No la veía, pero la sentía en cada rincón, rozando mi cuello, deslizando un frío ardiente por mi espalda, posando su peso invisible en mi pecho. Y entonces lo comprendí, la primera marca no era una advertencia, era una firma, la señal de un vínculo que acababa de comenzar. Capítulo 4. La confesión interrumpida. No podía seguir guardando silencio. La marca en mi muslo ardía como un secreto maldito y, cada vez que entraba a la capilla, la sombra parecía más cercana, más atrevida. Decidí que debía confesarlo. Aunque mis palabras sonaran a locura, quizás un sacerdote sabría liberarme de aquello que me estaba consumiendo. Entré en el confesionario temblando. La madera vieja crujió al cerrar la puerta, y la penumbra del interior me envolvió como un abrazo inquietante. El sacerdote carraspeó al otro lado, esperando mi confesión. «Padre, he sentido algo que no es de este mundo», susurré, con la voz quebrada, durante la misa. Algo, me toca. No lo veo, pero lo siento, como una sombra que acaricia mi cuerpo. Hubo un silencio extraño. Pensé que no había escuchado, pero entonces oí como el sacerdote contenía la respiración. «Hija», dijo con voz tensa, «lo que describes no es obra de Dios». Iba a responder, pero en ese mismo instante lo sentí. Un roce helado recorrió mi espalda dentro del confesionario. La sombra había entrado conmigo. Se deslizó por mis hombros, bajó por mi cintura y apretó mis caderas con una fuerza imposible. El sacerdote se quedó mudo. Yo respiraba agitadamente, intentando apartar el cuerpo de la madera, pero era inútil. La sombra estaba pegada a mí. «¿La ves?», pregunté con un hilo de voz. Un golpe seco me respondió. El sacerdote abrió la puerta de su lado de un tirón, dejando escapar un grito ahogado. No esperó más, salió corriendo de la capilla, dejando el confesionario abierto, vacío, expuesto. Me quedé sola, y en ese silencio, la sombra rió, no con sonido, sino con un temblor que atravesó mi piel, como si me dijera que, ahora, no había sacerdote ni rezo que pudiera salvarme. Capítulo 5. El altar que respiraba. La capilla parecía más sombría aquella mañana. Tal vez era mi imaginación, o tal vez las paredes realmente se habían cerrado un poco más sobre mí. Entré con el corazón acelerado, temiendo que la sombra estuviera aguardándome ya, hambrienta de mi presencia. Las velas ardían en silencio frente al altar, y sus llamas proyectaban figuras temblorosas que parecían vigilarme. Me arrodillé, decidida a ignorar cualquier roce, cualquier susurro, pero fue entonces cuando lo sentí, un latido. Al principio pensé que era el mío, demasiado fuerte en mi pecho, pero no, venía de otro lugar. Cada pulsación resonaba en la piedra del altar, como si en su interior hubiera un corazón oculto, bombeando vida donde no debía existir. Me acerqué, casi sin querer, atraída por ese ritmo hipnótico. Coloqué mi mano sobre el mármol frío, y me estremecí.
Bajo la superficie rígida, algo se movía. Una vibración húmeda, como el respiro de un cuerpo enterrado vivo. Tócame, la voz de la sombra me alcanzó, no en mis oídos, sino directamente en mi piel. Un calor extraño me subió por el brazo, recorriéndome hasta el cuello. Retiré la mano de golpe, pero el latido siguió, más fuerte, más insistente, como si el altar me reclamara. Las demás hermanas rezaban sin notar nada. Solo yo sentía como el suelo palpitaba bajo mis rodillas, como el aire se llenaba de un zumbido imperceptible que rozaba cada fibra de mi cuerpo. De pronto, las llamas de las velas se inclinaron todas hacia mí, como si respiraran al mismo compás del altar. La sombra se deslizó a mi espalda, acariciándome con lentitud, empujándome hacia la piedra viva. Tu fe es mi alimento, tu cuerpo, mi templo. Mi frente rozó el altar y juraría que algo dentro me susurró mi nombre. En ese instante comprendí que ya no era solo una víctima. Estaba siendo llamada, marcada, elegida por algo que no sabía si era un dios caído o un demonio disfrazado de devoción. Capítulo 6. El cuerpo y la hostia. La misa comenzó como todas, con cantos suaves que flotaban entre los muros húmedos del convento. Yo intentaba mantener la mirada fija en el crucifijo, ignorar el murmullo invisible que ya empezaba a deslizarse por mis oídos. Pero el verdadero tormento llegó en el momento de la comunión. Me acerqué al altar con las manos temblorosas, dispuesta a recibir la hostia. El sacerdote pronunció las palabras sagradas, y cuando depositó el pequeño círculo blanco sobre mi lengua, algo imposible sucedió. No sabía a pan. Sabía a carne, un sabor tibio, metálico, húmedo, como si un trozo vivo palpitara dentro de mi boca. Quise escupirlo, pero la sombra me rodeó en un abrazo invisible, sujetándome por la cintura, obligándome a tragar. El calor se deslizó por mi garganta hasta instalarse en mi vientre. Sentí que la hostia ardía, como si no fuera alimento divino sino una semilla oscura plantada en mi interior. Las hermanas seguían recibiendo la comunión en silencio, sin notar nada. Nadie parecía percibir el temblor de mis rodillas, ni cómo mis labios se entreabrían con un estremecimiento que mezclaba culpa y deseo. La sombra se inclinó a mi oído, rozándome con un soplo helado. Ahora eres más mía que de él. Cerré los ojos, buscando refugio en una oración. Pero las palabras se enredaron con un gemido involuntario que escapó de mis labios. Una hermana me miró con desconcierto, pero enseguida bajó la vista, como si algo invisible le hubiese ordenado callar. De regreso a mi banco, me abracé el vientre. El fuego seguía latiendo dentro de mí, y supe, con un terror que me desgarraba, que esa comunión no me había acercado a Dios, sino a la sombra que cada día me reclamaba con más fuerza. Capítulo 7. El deseo y la culpa. Desde aquella comunión maldita, nada volvió a ser igual. Cada rezo me temblaba en los labios. Cada salmo se confundía con un suspiro. Intentaba mantener la compostura frente a las hermanas, pero mi cuerpo me traicionaba. La sombra estaba conmigo incluso fuera de la capilla, rozándome en el claustro, acariciándome en la celda, respirando conmigo en cada silencio. Me descubrí buscándola, como si parte de mí ya no pudiera vivir sin su contacto. Sin embargo, cada estremecimiento venía acompañado de un nudo de culpa que me quemaba más que cualquier penitencia. Una noche, mientras todas dormían, me levanté y me arrodillé frente al crucifijo de mi celda, con lágrimas en los ojos. Imploré perdón. Líbrame del mal. Repetía una y otra vez, hasta que mi voz se quebró. Pero entonces ocurrió lo impensable. La cruz tembló sobre la pared y proyectó una sombra distinta, más alargada, más oscura, que se acercó a mí. Me cubrió por detrás como un manto, y sentí como sus manos invisibles se deslizaban por mis hombros, bajaban por mis brazos y se cerraban en mi cintura. Un gemido se me escapó sin querer, y en ese instante, la culpa se mezcló con un deseo inconfesable. No eres prisionera, eres elegida, susurró, y cada palabra me recorrió como un beso invisible. Me mordí los labios para no responder.
pero mi cuerpo ya había hablado por mí, un temblor involuntario, una entrega muda. Me odié en el mismo momento en que lo disfrutaba. Al día siguiente, en la misa, una hermana me miró fijamente. Sus ojos parecían acusarme, como si hubiera escuchado lo que ocurrió en mi celda. Aparté la vista, con el corazón en llamas, porque sabía que, tarde o temprano, no solo mi alma estaría en juego, sino todo el convento. Capítulo 8. La procesión de los condenados. Era día de procesión. Las campanas repicaban graves, y el convento entero se llenó de ese aroma denso a incienso que parecía más humo de hoguera que perfume de oración. Caminábamos en fila, cada hermana con un cirio encendido entre las manos, la mirada baja, los labios murmurando letanías. Yo intentaba concentrarme en cada palabra, pero pronto noté algo extraño. Las sombras que proyectaban nuestras velas sobre los muros no coincidían con nuestros cuerpos. Eran más largas, más oscuras, más densas, como si caminara un ejército invisible a nuestro lado. Mi corazón se detuvo cuando una de esas sombras se desprendió de su dueña y comenzó a avanzar sola. Deslizó su figura por el suelo como humo espeso y se detuvo junto a mí. Sentí un roce frío en la mano que sostenía el cirio, la llama tembló, como si también hubiese sentido el contacto. Las demás monjas no parecían notarlo. Seguían avanzando, rezando, sin percatarse de que yo temblaba, de que mi sombra ya no me pertenecía, porque la que me acompañaba ahora no era mía, era suya. El aire se volvió pesado, y con cada paso, la sombra me acariciaba la cintura, rozaba mi espalda, y casi me empujaba hacia adelante, como marcando un ritmo distinto al de la procesión. Mi respiración se volvió irregular, y lo peor fue que mi cuerpo no luchaba, respondía. Quise soltar el cirio, romper la fila y gritar, pero entonces la voz llegó, baja y oscura, como un eco que solo yo podía oír. Hoy camino contigo, y todos ellos marchan condenados. Un escalofrío recorrió mi piel. Miré hacia los rostros de las hermanas, parecían ausentes, como si marcharan dormidas, atrapadas en un rezo que ya no era suyo. Ese día comprendí que la sombra no solo me buscaba a mí, estaba tejiendo su procesión, una marcha silenciosa de cuerpos devotos y almas rendidas. Y yo era su estandarte. Capítulo 9. El espejo del claustro. El claustro estaba vacío aquella noche. La luna apenas alcanzaba a entrar por los arcos, dejando charcos de luz sobre las losas frías. Yo caminaba en silencio, buscando un rincón donde huir de la opresión de la capilla, cuando algo extraño llamó mi atención, un espejo viejo, cubierto por una tela polvorienta, apoyado contra la pared de la sacristía. No recordaba haberlo visto antes. Con manos temblorosas retiré la tela, y el polvo se elevó como humo de incensario. Me acerqué despacio, esperando encontrar mi reflejo, pero lo que vi me dejó sin aliento. No estaba sola. En el espejo, mi figura aparecía arrodillada, con los labios entreabiertos, los ojos entornados como si rezara, y detrás de mí, abrazándome con una ternura que era puro tormento, había una sombra. No era una silueta difusa, tenía brazos, manos alargadas, dedos que recorrían mi cuerpo con una precisión escalofriante. Me llevé las manos al pecho, queriendo comprobar que estaba sola, pero en el espejo, la sombra no se detuvo, deslizó sus dedos por mi cuello, bajó por mi espalda y me estrechó contra sí, como un amante invisible. Mi respiración se volvió jadeo. Quise apartar la mirada, pero el reflejo me atrapó. Lo peor fue descubrir que yo, en ese otro lado, no parecía resistirme. Al contrario, mi reflejo sonreía apenas, entregándose a la caricia oscura. Así es como realmente eres, susurró la voz, desde el fondo del vidrio. Di un paso atrás, pero el reflejo no me obedeció. La sombra siguió pegada a mí en el espejo, mientras yo, en el claustro, temblaba de miedo. Por un instante, tuve la sensación de que el reflejo quería reemplazarme, arrancarme de mi carne y dejarme atrapada detrás del cristal.
Huí, cubriendo de nuevo el espejo con la tela. Pero la imagen quedó grabada en mi mente. No era yo rezando lo que había visto, era yo entregándome. Y comprendí que la frontera entre mi deseo y mi condena estaba a punto de romperse. Capítulo 10. El pacto no escrito. Desde la noche del espejo. Ya no hubo tregua. La sombra no se limitaba a aparecer durante la misa o en la oscuridad de mi celda, me acompañaba en cada rincón. Como un segundo cuerpo fundido al mío. A veces sus caricias eran suaves, casi tiernas. Otras me estremecían con una violencia que rozaba lo insoportable. Una madrugada, mientras las campanas anunciaban la oración temprana, la voz se volvió más clara que nunca. No fue un susurro en mis oídos, sino un eco que atravesó mis huesos. No puedes huir de mí, pero puedes elegirme. Me detuve en seco. Aquellas palabras no eran una amenaza, eran una propuesta, un pacto. El aire se volvió espeso, y sentí como sus manos invisibles me rodeaban la cintura, obligándome a arrodillarme frente al altar. Dame tu aceptación y te mostraré lo que ni los ángeles han visto. Podrás mirar lo prohibido, tocar lo eterno. Mis labios temblaron, atrapados entre el sí y el no. Recordé la marca en mi muslo. El sabor de la hostia transformada, el reflejo en el espejo entregándose a la sombra sin resistencia. Cada recuerdo ardía como prueba de que ya era suya. Intenté rezar, pero las palabras se quebraban en mi boca. Lo único que salió fue un gemido ahogado, mitad súplica, mitad rendición. Acepta, o mirarás arder este convento en silencio. Las velas parpadearon con violencia. Como si el aire estuviera a punto de incendiarse. Vi por un instante los rostros de mis hermanas, dormidas, ajenas, vulnerables. Comprendí que la sombra no me hablaba solo a mí, tenía en sus manos la condena de todas. Mi corazón martillaba con furia. No respondí con palabras, pero tampoco huí. Permanecí de rodillas, temblando, con la frente pegada al altar vivo que aún latía bajo mis manos. Y en ese silencio, la sombra lo entendió como un consentimiento. Un calor oscuro me atravesó, como si un sello invisible se cerrara dentro de mí. El pacto no escrito acababa de firmarse. Capítulo 11. La misa prohibida. La noche en que todo cambió comenzó con un silencio antinatural. No sonaban las campanas, ni el viento, ni siquiera el crujido de la madera del convento. Parecía como si el mundo contuviera la respiración. Yo desperté de golpe, con la certeza de que alguien, o algo, me llamaba. La sombra me guió hasta la capilla. No había monjas, no había sacerdote, no había incienso ni cánticos. Solo yo y ella. El altar, iluminado apenas por 2 velas vacilantes, parecía esperarme como un amante paciente. Esta será nuestra misa, murmuró dentro de mí, y sentí como el aire vibraba. De pronto, las paredes comenzaron a resonar con un cántico extraño, como un eco en una lengua que no reconocí. No había voces humanas, pero cada sílaba me atravesaba la piel como un roce eléctrico. Me arrodillé sin pensar, y la sombra se desplegó sobre mí, cubriéndome entera. Las velas se inclinaron hacia adelante, derramando cera ardiente en el suelo. El altar latía otra vez, pero esta vez al compás de mi corazón. Sentí como la piedra respiraba conmigo, como la sombra guiaba mis manos hasta posarlas sobre aquella superficie fría que palpitaba como carne viva. Hoy no recibirás su cuerpo, hoy serás el mío. Un escalofrío recorrió mi columna. Cerré los ojos y el mundo desapareció. No había convento, no había hermanas, no había fe. Solo ese rito secreto en el que yo era a la vez ofrenda y altar, oración y respuesta. El cántico se elevó, y en cada nota mi cuerpo temblaba. La sombra me poseía como quien conduce una ceremonia antigua, olvidada por la iglesia, prohibida incluso por el infierno. Y entonces comprendí la verdad. Ya no era una víctima arrastrada a su juego, estaba participando, y lo más terrible era que no sabía si quería detenerlo. Capítulo 12. La traición del crucifijo. Después de la misa prohibida, todo en la capilla parecía distinto.
El aire era más denso. Las velas chisporroteaban como si ardieran con rabia, y el crucifijo que coronaba el altar ya no me miraba con compasión, sino con una mueca que me helaba la sangre. Me arrodillé buscando refugio, intentando recordar cómo se rezaba de verdad, cómo se pronunciaban las palabras sin que se enredaran con susurros oscuros. Pero cuando levanté los ojos hacia la cruz, sentí que algo se quebraba dentro de mí. El Cristo clavado en la madera sonrió. No fue una ilusión. Sus labios rígidos se curvaron apenas, lo suficiente para que el gesto pareciera más humano que divino, más cercano a una burla que a la misericordia. Mis manos temblaron. Quise apartar la mirada, pero el crucifijo me sostuvo con sus ojos de madera que, por primera vez, parpadearon. La sombra se deslizó detrás de mí, abrazándome como siempre, pero esta vez no habló en susurros. La voz surgió del propio crucifijo, profunda, cavernosa, como si la madera respirara. No me reces más, no me pidas salvación. Yo no vine a liberarte, sino a despertarte. Un escalofrío me recorrió entera. Todo lo que había sentido hasta ahora, los roces, los gemidos ahogados. El pacto invisible no era un accidente ni un tormento, era un designio. El crucifijo se inclinó levemente hacia adelante, como si quisiera desprenderse de la pared. Las sombras de sus brazos extendidos se alargaron sobre mí, envolviéndome en un abrazo de madera viva. El Dios que buscabas nunca estuvo aquí. Yo soy quien respondió a tus oraciones. Caí al suelo, entre lágrimas, entre miedo y una atracción imposible de resistir. Porque en el fondo, lo sabía, cada vez que había pedido consuelo, cada vez que había suplicado una señal, no era el cielo quien me había contestado, era él, la sombra, y el crucifijo, con su sonrisa torcida, acababa de confirmarlo. Capítulo 13. La revelación de las hermanas. Después de lo ocurrido frente al crucifijo, pensé que mi condena era solitaria, que nadie más compartía este secreto abrasador. Caminaba por los pasillos del convento como un espectro, evitando las miradas, temiendo que alguien adivinara lo que la sombra había hecho conmigo. Pero fueron ellas quienes me buscaron. Una tarde, al salir de la oración, 2 hermanas me rodearon en silencio. Sus rostros estaban tensos, sus ojos brillaban de un modo extraño. Me llevaron a una celda apartada, cerraron la puerta y, sin preámbulos, una de ellas susurró: «Tú también lo has sentido, ¿verdad?». El aire se me escapó de los pulmones. La otra continuó, con voz temblorosa: «Esa presencia, esa caricia que llega durante la misa, pensábamos que era un castigo por nuestros pecados. Pero ahora sabemos que no es solo con nosotras». Mis labios se abrieron, incapaces de negar lo evidente. Vi en sus brazos las mismas marcas que yo había escondido, huellas oscuras en forma de dedos, como besos de sombra impresos en la piel. Una de ellas lloraba al confesar que había empezado a buscarlo de noche, en su celda, implorando su roce. La otra, en cambio, temblaba de miedo, convencida de que aquello no era un espíritu cualquiera, sino un demonio antiguo que llevaba siglos anclado al convento. «No lo entiendes», me dijo la mayor, con una mezcla de fervor y delirio en la mirada. «No nos está castigando, nos está eligiendo. Desde generaciones. Esta sombra toca a las que poseen la fe más pura. Somos parte de un secreto que la Iglesia nunca quiso reconocer». Sentí vértigo. El suelo parecía abrirse bajo mis pies. No era la única marcada, ni la primera. El convento entero había sido, desde siempre, el terreno de un pacto oscuro, tejido en silencio bajo las oraciones y los cantos. Por un instante quise huir, gritar, arrancar de mi piel aquel destino, pero en el fondo de mi ser, lo supe con claridad, esa revelación no era liberación, era confirmación. Yo no había sido casada, había sido llamada. Capítulo 14. El juicio en silencio. La noticia se extendió más allá de los muros. No sé quién habló primero, pero pronto llegaron hombres de sotana negra, enviados por la Iglesia. Sus rostros eran severos,
curtidos por el deber de separar lo sagrado de lo impuro. Dijeron que habían escuchado rumores, voces extrañas, marcas en los cuerpos de las hermanas, una misa que no había sido consagrada. Convocaron a todas en la capilla. El ambiente estaba cargado de miedo. Incluso las velas ardían más bajas, como si presintieran lo inevitable. Uno de los enviados abrió un libro pesado y comenzó a leer salmos de exorcismo. Su voz retumbaba en las paredes, pero en lugar de espantar a la sombra, la atraía. La sentí deslizarse detrás de mí, pegaba a mi piel como nunca antes. Cada palabra del sacerdote parecía darle fuerza, no debilitarla. Y cuando pronunciaron, «Líbranos del mal», la sombra me rodeó entera, y su voz resonó, profunda, en el centro de mi ser. Ellos no saben a quién enfrentan. Yo no huyo, yo reino. Mis manos comenzaron a temblar, mis labios se entreabrieron. Las hermanas a mi lado me miraban con horror, como si mi propio cuerpo se hubiera convertido en altar viviente. El sacerdote continuaba, pero yo sentía que el poder de sus oraciones se deshacía en el aire, reducido a un murmullo sin fuerza. De pronto, la cruz del altar cayó al suelo con un estruendo seco. El silencio se apoderó de todos. Nadie se atrevió a recogerla. Fue entonces cuando comprendí que el juicio no estaba siendo dictado por la iglesia, sino por la sombra. El enviado cerró el libro con furia, mirándome como si yo fuese la culpable de aquella blasfemia. Pero dentro de mí ya no había lugar para la duda. Lo que habitaba en la capilla no podía ser expulsado, porque ya había encontrado su templo, y ese templo era mi cuerpo. El juicio había comenzado, sí, pero no sería en nombre de Dios, sería en el nombre de la sombra. Capítulo 15. La última caricia. La capilla estaba sumida en un silencio sepulcral. Las velas se habían consumido hasta casi apagarse, y el aire olía a cera quemada y miedo. Las hermanas, reunidas en torno a mí, no se atrevían a pronunciar palabra. Los enviados de la iglesia habían huido durante la noche, incapaces de sostener la mirada de lo que no podían nombrar. Yo permanecía de rodillas, con el cuerpo rendido, temblando como una hoja en el viento. Sentía a la sombra detrás de mí, más grande, más densa que nunca. No era ya un roce, ni un susurro, ni un aliento. Era una presencia total, que latía dentro de mi piel, que hablaba en el pulso de mis venas. Es el momento, elige. Su voz no fue un murmullo, sino un trueno que resonó en mis huesos. Sabía lo que significaba. Si lo aceptaba, me convertiría en su profeta, en su templo vivo, en la mujer que llevaría su palabra más allá de los muros del convento. Si lo rechazaba, el precio sería la ruina. La sombra devoraría cada alma en aquel lugar, desde la más inocente hasta la más culpable. Las lágrimas me corrían por el rostro. Vi a mis hermanas arrodilladas, con los labios partidos de tanto rezar. Vi al crucifijo caído en el suelo, roto, con esa sonrisa torcida que ya no me ofrecía consuelo. Y dentro de mí, una certeza brutal. Dios guardaba silencio. La sombra me acarició una última vez, lenta, descendiendo por mi espalda, envolviéndome como un amante paciente que aguardaba mi rendición. Mi cuerpo tembló, dividido entre el deseo y el terror, entre la culpa y la inevitable entrega. Abrí los labios, pero ninguna palabra salió, solo un suspiro, solo un gesto imperceptible, un temblor que bastó para sellar lo que estaba escrito desde el principio. La capilla se llenó de un viento gélido. Las velas se apagaron al unísono, y en la oscuridad absoluta, comprendí que la última caricia no era un final, sino el inicio de algo que el mundo aún no estaba preparado para soportar. Epílogo. El eco en la oscuridad. Dicen que el convento quedó vacío, que nadie volvió a escuchar las campanas, ni los cantos de las hermanas. Los muros permanecen en pie, pero dentro solo habita un silencio espeso, un silencio que parece respirar por sí mismo. Los aldeanos cuentan que, en ciertas madrugadas, se encienden velas solas en la capilla, y que el crucifijo, aún roto en el suelo, sonríe a los que se atreven a mirar demasiado tiempo. Algunos juran haber visto una figura de mujer arrodillada frente al altar,
con el rostro oculto entre las sombras y el cuerpo temblando como en un rezo interminable. Pero los más ancianos del lugar aseguran que no reza, que escucha, que cada palabra que una vez fue oración, ahora es respuesta, porque la sombra no murió en aquel pacto. La sombra solo encontró su profeta, y en el eco de la noche, cuando todo parece en calma, todavía puede oírse un suspiro ahogado que se confunde con el viento, un suspiro que no pertenece ni a Dios ni al demonio, sino a algo más antiguo, algo que sigue acariciando, esperando, el cuerpo de cualquiera que se atreva a entrar en la misa eterna.